Estimado docente Wilfredo, compañeros, reciban mis cordiales saludos. En esta oportunidad tengo el agrado de dirigirme a ustedes para que con ello este presente informe tenga como finalidad definir la estructura de una oración simple, explicando así su estructura para definir destrezas básicas, conocer y definir, distinguiendo así sus componentes de ellas. El lenguaje es un sistema mediante el cual un individuo puede comunicarse, relacionarse y entenderse entre sí. En este presente informe de investigación daremos un concepto general acerca de la oración simple en español. Según la nomenclatura de la Real Academia de la Lengua Española, expresa que la intención del hablante divide la locución en unidades de sentido completo en sí mismas, llamadas oraciones. Tener sentido completo en sí mismas se refiere a que contienen una enunciación, ya sea afirmativa, negativa, una pregunta, un deseo o un mandato. Es cierto que los humanos nos comunicamos a través de textos. Las oraciones están presentes en todos nuestros intercambios, tanto orales como escritos. Aprender a utilizar bien este tema es importante, ya que las oraciones simples deducen la estructura más fácil en lo absoluto que otras, ya que estas no mantienen a ninguna unidad gramatical mayor. Esto quiere decir que la simpleza de estas oraciones son utilizadas en la infancia, en niños que están aprendiendo a conocer este idioma para saber emplear las palabras correctamente y conocer su significado y su síntesis. También en el nuevo hablante, esto va a ser base para su nuevo aprendizaje en el idioma. Los objetivos del presente informe tienen como finalidad definir y distinguir la oración simple, explicar cuál es su estructura para que así se pueda adquirir destrezas básicas, conocer la función que realiza cada uno de los componentes y tener conocimiento de cómo emplearlos en nuestra vida diaria y académica. La oración. ¿Qué es la oración? Es este conjunto de palabras que debe de tener por lo menos un verbo conjugado, expresando así una idea clara y completa. Las oraciones simples hacen que el verbo sea siempre el núcleo del predicado. Consta de una estructura sintáctica de dos partes fáciles de distinguir, que son el sujeto y el predicado. Sustantivos. Categoría gramatical que se utilizaba para nombrar un lugar, objeto y un sujeto. Sustantivos propios. Alejandra, María, Arequipa, Navidad, etc. Sustantivos comunes. Carro, cuchara, cama, mesa, etc. Sustantivos abstractos. Paz, miedo, amor, cariño, etc. Sustantivos concretos. Zapato, ropero, cuaderno, olla, cuchara, etc. Sustantivo individual. Libro, ciudad, peces, etc. Sustantivo colectivo. Librería, país, cardumen. Sustantivos contables. Conejo, vaso, mesas, etc. Sustantivos incontables. Azúcar, harina, arena, etc. Adjetivos. Estos se encargan de calificar al sustantivo aportando detalles e información y de esa manera completar su significado. El adjetivo precisa de un sustantivo para instituir su forma. Adjetivos calificativos. Lindo, feo, guapo, inteligente. Adjetivos demostrativos. Ese, eso, aquel, estos, esos. Adjetivos posesivos. Mi, tú, su, nuestro, vuestro. Nuestro, vuestras y tú, sus. Adjetivos determinativos o determinantes. Aquel, algunas, esta, etc. Adjetivos indefinidos, algunos, tantos, muchos, más, etc. Adjetivos numerales, 1, 2, 3, primero, segundo, sextuple, quíntuple, etc. Adjetivos de gentilicio,
peruano, mexicano, español, chileno, ecuatoriano, etc. Los pronombres. Estos se encargan de sustituir un sustantivo o una palabra. Este representa a cualquier persona respetando su número y su género gramatical. Los pronombres personales. Estos se usan para referirse al hablante, oyente o un tercero. Pronombres reflexivos. Se usan para indicar en quién recae la acción. Pronombres recíprocos. Estos indican las acciones mutuas entre varios individuos. Pronombres posesivos. Manifiestan posesión. Los pronombres demostrativos expresan la proximidad de un individuo a otro. Los pronombres relativos indican una acción en pasada de un tercero en una oración subordinada. Los pronombres numerales muestran la cantidad de objetos. Los pronombres constituyentes indican los elementos indeterminados. Los pronombres indefinidos reemplazan un sujeto indeterminado y los pronombres interrogativos y exclamativos. Los pronombres interrogativos sirven para preguntar algo de un tema y los exclamativos sirven para enfatizar. Los artículos. El artículo es aquel que sigue el sustantivo. Además, este se encarga de especificar si el sustantivo es definido o indefinido. Los definidos son el, la, los y indefinido un, una, uno, unas. Los adverbios. Es aquella parte de la oración invariable que ayuda a complementar al verbo, adjetivo o de toda la oración. Adverbio de tiempo. Nunca, enseguida, todavía, ahora, aún, recién, entonces. Adverbio de lugar. Allá, cerca, alrededor, aquí, allí, arriba, atrás. Adverbio de modo. Bien, claro, fácilmente, sutilmente, etc. Adverbio de cantidad. Mucho, poco, algo, nada. Adverbio de afirmación. Sí, cierto, abiertamente, claro, bueno. Adverbio de negación. Tampoco, nunca, jamás, nada, etc. Adverbio de duda. Caso, probablemente, posiblemente, etc. Si bien es cierto, existen diferentes tipologías de la oración simple, y estas se clasifican en 3. Según la actitud del hablante, tenemos a la oración enunciativa, la cual trata de que el hablante informa algún suceso de manera objetiva. Por ejemplo, hoy ha salido el sol. La oración afirmativa trata acerca de una oración que afirma algún hecho o suceso. Por ejemplo, me ha gustado verte. En cambio, la oración negativa es un tipo de oración donde existe un sintagma de negación. Por ejemplo, tenemos, no me gusta que te vayas. A partir después de la oración imperativa, que es uno de los tipos de oraciones simples, que en las que más hay un orden, normalmente los verbos se emplean de forma imperativa o un presente de subjuntivo. Por ejemplo, tenemos cierra la ventana al salir. Ahora, si hablamos de una oración desiderativa, estamos hablando de algún deseo que nosotros queremos expresar. Por ejemplo, ojalá venga mañana a mi casa. Ahora, las exclamativas expresan una sensación o alguna emoción, algún sentimiento. Así, de manera predomina la función emotiva del lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo me alegro de que hayas venido? La interrogativa es un tipo de oración que formula una pregunta. Por ejemplo, ¿te gusta mi nuevo corte de cabello? Ahora hablaremos sobre el tipo de oración según la naturaleza del predicado. En esta tenemos la oración copulativa, que sin el predicado es nominal nos podemos encontrar un verbo relacionado al sujeto del atributo, que es ser, estar y parecer, que son verbos copulativos. En español, por ejemplo, tenemos el chico es listo. La oración predicativa es donde existe el verbo, tanto como es verbo el predicativo no copulativo. Por ejemplo, de ello tenemos la oración el chico hacia el instituto. En oraciones predicativas activas, en las cuales se incluyen dentro también de las predicativas
nos encontramos con las oraciones activas y estas pueden dividirse en las siguientes tipos. Tenemos las transitivas o extransitivas, reflexivas, recíprocas y pasivas. Ahora veremos el tipo de oración según la naturaleza del sujeto. Terminamos esta lección con tipos de oraciones simples para hablar ahora con la clasificación que depende del sujeto de la oración. Por un lado tenemos las personales y por otro tenemos las oraciones impersonales, que no cuentan con un solo sujeto concreto. Las impersonales tratan acerca de quienes tienen mayor y estas se clasifican en 4. Las unipersonales, que hacen referentes a los fenómenos climáticos, por ejemplo, llueve mucho. Las gramaticalizadas, que imponen y emplean verbos ser, hacer y haber de manera impersonal. Por ejemplo, hay mucha gente en la plaza. Las oraciones reflejas son las que cuentan con un pronombre se, que impide que haya algún sujeto. Por ejemplo, se vive muy bien en el Caribe. Ahora tenemos las ocasionales y las eventuales, en el que el verbo aparece en tercera persona, de plural, pero que no se sabe cuál es su sujeto. Por ejemplo, tenemos, me ha dado una mala noticia. Ahora le doy pase a mi compañera para que nos explique brevemente sobre los constituyentes de la oración. Constituyentes de la oración simple. La oración simple incluye la estructura básica de sujeto más predicado. El sujeto suele constar de un sustantivo, persona, animal o cosa, que realiza la acción o de quien se dice en el predicado. Para detectar el sujeto de una oración, basta con cambiar el número del verbo y así exigirá el cambio inmediato de número y persona. Ejemplo: los niños rompieron el cristal de la ventana. Si cambiamos el número del verbo y lo pasamos a singular, rompió, obligatoriamente tenemos que cambiar al singular el sintagma los niños y obtenemos el niño rompió el cristal. De otro modo, la oración es incorrecta. Los niños rompió el cristal. Características. Es elemento básico de una oración. Establece concordancia con el núcleo del predicado. Realiza la acción que expresa el verbo. Su núcleo siempre es un pronombre o un sustantivo. Las palabras que lo componen siempre van juntas, aunque alteremos el orden de los elementos en la oración. El predicado. El predicado es indispensable en una oración para que ésta tenga sentido. Existen diversas formas y tipos de predicado, pero casi siempre están compuestos por un sintagma verbal de mayor o menor tamaño y con más o menos elementos. Su eje lo constituye el verbo principal de la oración. El núcleo verbal predicativo o copulativo se puede distinguir por dos tipos de predicado: predicado nominal y predicado verbal. El atributo suele coincidir en género y número en el sujeto. Se puede sustituir por el pronombre neutro lo. El complemento obligatorio más común es el objeto directo. Predicado nominal. Se trata de casos con los verbos copulativos, ser, estar y parecer. El complemento de estos tipos de verbos se denomina atributo. Ejemplo: Ana es inteligente y es obligatorio, porque el verbo no puede aparecer solo. Predicado verbal. Se considera predicado verbal en una oración todo aquello que completa el significado del verbo, excepto el sujeto. Son todas aquellas que tienen como núcleo verbal un verbo predicativo que puede ir acompañado de uno o más complementos, como el complemento directo y el complemento indirecto. Ahora hablaremos sobre las conclusiones. Para que nos demos una idea mucho más clara de lo que hemos venido hablando, ¿qué es una oración? Una oración es un conjunto de palabras que puede expresar un juicio con sentido completo y obtener una sintáctica. Es decir, que a la hora de expresarnos de manera oral, las oraciones pueden ser entendidas por pausas o por diferentes entonaciones. Y en las entonaciones están la manera exclamativa, interrogativa, afirmativa, negativa, entre otras. Ahora, ¿qué es una oración simple?
Cuando hablamos de una oración simple, es con una estructura básica que es sujeto y predicado. En la parte del sujeto, el sustantivo vendría a ser el núcleo del sujeto. En la parte del predicado, el verbo vendría a ser el núcleo del predicado. Junto al verbo pueden estar o no los sintagmas verbales o adverbiales. Son los sintagmas? Los sintagmas adverbiales son una estructura que tiene adverbio o una locución. En otras palabras, es una palabra en la oración de mayor jerarquía. Siempre en cada oración pueden predominar distintas partes de esta, como los verbos, adjetivos, pronombres, adverbios, artículos, preposiciones y conjunciones. Un ejemplo sencillito sería cómo identificar el predicado del sujeto. Un ejemplo sería: mi mamá me cocinó ayer. Para identificar el sujeto y el predicado tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Quién me cocinó? Mi mamá. Ahí identificaríamos el sujeto. ¿Qué hizo mi mamá? Me cocinó ayer. Ahí tendríamos el predicado. Ahora le daré un ejemplo un poquito más largo, que dice: la hermana de Juan escribió un poema para su novio. Ahora identificamos el predicado y el sujeto que lo pronuncia. ¿Quién escribió un poema para su novio? La hermana de Juan. Identificamos el sujeto. ¿Qué hizo la hermana de Juan? Escribió un poema para su novio. Ahí tendríamos el predicado. Ahora analizamos un poco más el sujeto. El modificador directo sería la. Los modificadores directos vienen a ser los artículos en la parte del sujeto. El núcleo del sujeto es el sustantivo, que sería la hermana. Y modificador indirecto es a quien se hace referencia al sustantivo. En este caso sería de Juan. Por la parte de predicado, el núcleo de predicado vendría a ser el verbo, que sería escribió. Escribió sería el núcleo de predicado. Un poema viene a ser el objeto directo. Preguntamos: ¿qué escribió? Un poema. Ahí tendríamos el objeto directo. Y el objeto indirecto es para quién lo hizo, en este caso. Algo que se hace referencia a lo que hizo la hermana de Juan. En este caso sería para su novio. O sea, ella escribió un poema para su novio. Para su novio vendría a ser el objeto directo. Eso es algo sencillo para tratar de simplificar todo el tema que hemos venido hablando. Espero les haya quedado claro y esto ha sido todo. Gracias.